Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, pues hoy vamos a seguir hablando de burbujas, crisis y grandes caídas del mercado. Y para los que no hayan oído nuestros anteriores episodios, les voy a poner un poco en contexto. En los episodios 48 y 49 hablamos del comportamiento histórico de las bolsas para hacer una radiografía de lo que esperar de ellas en un entorno de normalidad. Pues en el episodio anterior, en el número 52 y en el episodio que vamos a grabar hoy, nos centraremos en el comportamiento de los mercados en periodos de anormalidad. En el episodio 52 explicamos los 4 denominadores comunes que han estado presentes en prácticamente todos los entornos previos a las grandes caídas del mercado, y hoy daremos un paso más y hablaremos de cómo llevar a la práctica todo eso que vimos en los anteriores episodios. Y como siempre, en Valor con B tengo la suerte de que me acompaña mi querida compañera Marta Vila. ¿Qué tal, Marta? Pepe, ¿qué tal? Pues en el episodio anterior hablamos de la subida previa a las caídas, así que hoy vamos a empezar explicando, si te parece, cómo se han pinchado, ¿no? Cómo se han pinchado esas burbujas, que prácticamente son los pinchazos que ha habido en todas las burbujas de la historia. Vamos a ver que están muy relacionadas con el cuarto factor que explicamos en el episodio anterior, es decir, con el crédito y con la situación de endeudamiento desmedida. Pero antes de que expliques el proceso de pinchazo, déjame que les diga algo a nuestros oyentes. Advertencia importante. Si tuviéramos que elegir un aspecto de todos los que acompañan a los pinchazos para que ustedes recuerden y nunca olviden, como si fuera una regla o un principio de las inversiones, es el siguiente. Y es que siempre son dinámicas rapidísimas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque mucha gente espera o confía que va a poder salir a tiempo, créannos que casi nadie, por no decir nadie, lo consigue. Estamos hablando de auténticas ratoneras que tienen una puerta muy ancha para entrar, pero muy estrecha para salir. Y es que la velocidad de la explosión siempre es rapidísima. Bueno, es que además de un proceso rápido es tramposo. Tramposo porque durante la expansión de las burbujas se producen pequeñas correcciones que juegan a Pedro y el Lobo. Parece que ha llegado el final, pero no, y el mercado vuelve a subir. Así que cuando llegan los primeros avisos de verdad, todo el mundo los toma como nuevas señales de alerta falsas. Y cuando se dan cuenta del peligro real, ya es demasiado tarde. Entrando en el proceso de pinchazo en sí, está muy relacionado con el crédito. Los últimos en comprar, los que compran en el pico, incurren en una gran cantidad de deuda para comprar y el coste por interés es alto. Lo que esperan es que el precio del activo suba lo suficiente y lo suficientemente rápido para poder venderlo pronto y no tener que pagar unos intereses tan altos. Pero después de muchísima subida hay cada vez menos compradores marginales, así que los precios no suben. Algunos empiezan a vender porque ven que el mercado no sube como antes y bueno, pues al final se produce una primera caída. Los bancos empiezan a ser reacios a prestar más dinero, una caída que antes, con los precios no tan altos y con los compradores no tan endeudados, no suponía gran cosa, pero ahora los últimos en comprar, los que están súper endeudados, ven que el precio de mercado del activo es menos que su deuda y además tienen que pagar unos intereses elevados. Ahí empiezan las ventas masivas. Unos porque ven que las cuentas no les salen y otros porque su banco les llama y les obliga a devolver el crédito. El caso es que la acumulación de ventas hace que la velocidad de la caída del precio se acelere. Esas caídas provocan que muchos más inversores pues tengan unas deudas superiores al precio de los activos y entonces ocurre una estampida masiva. En ese momento no hay compradores y los precios literalmente se desploman. Muchos participantes quiebran y deben al banco más de lo que tienen realmente. Y muchos bancos también quiebran porque sus clientes no son capaces de devolver los créditos. Bueno, este es el punto crítico de las explosiones de las burbujas. Claro, es crítico porque en ese momento
el banco está con el agua al cuello. ¿Y qué pasa? Pues que una empresa normal, no relacionada con la burbuja, tranquila, segura, pues va como siempre a su banco y le dice que, como siempre, tiene que alquilar, imaginémonos, su línea de circulante para pagar a proveedores y empleados, que básicamente es lo que lleva haciendo muchísimo tiempo con ese banco. Pero de repente, el banco, que está hasta las cejas de dar créditos no cobrados a la gente que jugó en la burbuja, le dice que no puede refinanciar ese préstamo, que no puede darles nuevas líneas de circulante. Le corta el grifo a una empresa totalmente sana y ajena a la burbuja. Y de repente esa empresa quiebra. Y así es como se empieza a intoxicar toda la economía por culpa de la burbuja. Pongo un ejemplo real. Por ejemplo, los que compraron a crédito acciones de bancos e inmobiliarias en el máximo de 2006, llega un momento en el que necesitan devolver ese dinero al banco. Y como no hay compradores para acciones inmobiliarias, como no hay compradores para acciones de bancos, o los compradores están muy, muy, muy abajo, esos inversores de repente se ven forzados a vender las acciones para las que sí hay demanda. Venden, por decir algo, sus Neslés. ¿Y qué pasa en la crisis con la caída de 2007? Porque las acciones de Nestlé, que es una compañía que no está para nada relacionada con el tema inmobiliario, con los bancos y tal, caen un 50%. Pues estamos hablando de Nestlé, que a largo plazo no pasa nada porque puede aguantar cualquier obstáculo en los mercados, pero una empresa cualquiera, por ejemplo, acude al mercado de capitales a emitir un bono y de repente encuentra que el mercado está cerrado. Una empresa va al canal bancario para encontrar financiación y de repente se encuentra que el canal bancario es que no pueden dar créditos ni a las empresas buenas, ya que tienen un montón de pérdidas acumuladas en su libro de préstamos. Y además se produce el fenómeno de que los clientes, que tienen mucho miedo a que su banco quiebre, retiran los depósitos. Así que el banco está literalmente seco. De esta forma, la economía se ha quedado totalmente intoxicada. Aunque no participen directamente en la burbuja, se queda absolutamente intoxicada y las pérdidas se generalizan. Y una regla fundamental que hemos visto en todas las crisis que hemos estudiado: cuanto mayor ha sido la euforia previa al pinchazo, más generalizada habrá sido la participación en la burbuja y más créditos habrán concedido los bancos. Y claro, cuando se pincha, el tamaño, esa participación del público y del sector financiero es el factor determinante del daño posterior, es decir, de ese alcance a toda la economía, del tamaño de las pérdidas y también a la duración necesaria para la recuperación. De hecho, el impacto de muchas de estas burbujas siguen presentes décadas después. En la del 29, por ejemplo, se tardó casi 30 años en superarse. En Japón, otros 30. En España llevamos casi 20 años y tienen un impacto enorme en la sociedad, hasta el punto de, oye, que es que cambian los hábitos de la gente, los modelos macroeconómicos dejan de funcionar. Normalmente las personas estamos en modo maximización de los beneficios, ¿no? Y por eso invertimos, asumimos riesgos y si los intereses son bajos, pedimos dinero prestado. Pero después de una crisis así, las personas dejamos de tratar de maximizar beneficios, nos centramos en minimizar deudas. Y por mucho que bajen los tipos, en vez de pedir nuevos créditos, devolvemos más y más dinero. Por eso el modelo de política monetaria habitual, que se basa en bajar los tipos de interés para reactivar la economía, no funciona después de crisis de este estilo. Sí, es que esto es una cuestión que es importante tener en la cabeza para entender lo que ocurre después de las burbujas y mucha gente no lo entiende. Y eso en España lo hemos vivido o lo estamos viviendo. Porque ¿qué ha pasado en España durante la década de los tipos al cero e hipotecas al 1%? Porque el saldo hipotecario no ha hecho más que caer. Pero ¿qué pasa? ¿Que la gente es tonta? ¿Por qué no pide dinero prestado al 1%? Pues es que ha habido un cambio en su comportamiento. Ha abandonado el modelo de lo que decías, de maximizar los beneficios, y ha entrado en modo minimizar las deudas. Y por mucho que bajen los tipos,
por mucho que las hipotecas fueran al 1%, no se pedían créditos. Dicho de otra forma, que era lo que comentabas tú, Marta, cuando estalla una gran burbuja de apalancamiento, los tipos bajos, la política monetaria convencional no funciona. La gente devuelve sus créditos, por tanto hay menos capital para gastar, menos capital para invertir. Los bancos, los que siguen vivos, tienen que digerir pérdidas enormes y por eso son entidades que terminan zombificadas. O sea, es la pesadilla de cualquier banco central. Y hemos visto muchísimos ejemplos históricos de esta dinámica, pero el caso español es el que tenemos más reciente, que lo hemos vivido todos en primera persona y refleja exactamente lo que hemos explicado hasta aquí. Solo basta con recordar, vayámonos a ese año 2005, vayamos a ese año 2006 y recordemos cómo evolucionó, cómo se produjo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española y todo el proceso que ocurrió después. Y verán que ha sido exactamente igual como se lo hemos contado. Sí, pero hay algunas caídas importantes que no se ajustan exactamente a este esquema, ¿no? Bueno, por ejemplo, sin irnos muy lejos, la del COVID-19. Al final fue una caída provocada por un evento de salud pública que nada tenía que ver con el entorno financiero o del mercado. O el crack del 87, que aunque es verdad que sí se desarrolló en un entorno de optimismo de mercado, hubo factores técnicos como el uso de derivados como instrumentos de cobertura, que pues desarrolló al final una cascada de ventas rapidísima, sin mayores motivos que la propia corrección que estaba viviendo el mercado. De hecho, fue un crack que recuperó rápidamente. Tuvo más que ver con el flash crash de 2010 que con el crack del 29, que sí se ajustó a nuestro esquema. Sí, desde luego el del 87 y el de 2010 tienen más en común que lo que estamos explicando del crack del 29, y la clave o lo que pasó por no adaptarse a nuestro modelo es lo que decías tú, ¿no? Que al final fueron caídas que se recuperaron muy rápidamente. Por eso el flash crash de 2010 se llama flash, ¿no? Porque y se recuperó. O sea, es verdad que no todas las grandes caídas encajan perfectamente, pero hay algunas que, aunque no encajen, tienen algunos puntos en común. Y creo que tenemos que, en el entorno actual que tenemos en el mercado, creo que también tenemos que hablar de la caída que hubo en la renta variable en 1974, que es otra de esas que no se adaptan perfectamente a lo que estamos diciendo, pero que, descubriremos algunos factores comunes si rascamos un poco en ellos. Para empezar, que fue una caída durísima en las bolsas, de casi un 50%, eso, cosa que no podemos olvidar. Luego hay más características comunes importantes. Por ejemplo, la primera de todas, es la época de las llamadas Nifty 50. ¿Vale? Estas serán las compañías, las blue chips de la época. Empresas muy grandes, que pesaban muchísimo en los índices, que durante los años 60 y los años 70 tuvieron un crecimiento exponencial en sus negocios, que el mercado asumió que duraría para siempre, extrapoló. Aquí volvemos a hablar de cuestiones psicológicas que hablamos en su momento en Valor con B. Y pues todo esto afectó, se vieron beneficiadas estas compañías Nifty 50, que podemos hablar: Coca-Cola, American Express, Johnson & Johnson, Philip Morris, McDonald's, Kodak, pesos pesados de la época, que alcanzaron valoraciones imposibles. Es decir, un mercado que estaba a un PER de 13, 15 veces, pues estas empresas blue chips pasan a tener un PER medio de 50 veces. Algunas llegan a las 10 veces. McDonald's, por ejemplo, rondaba esos niveles de valoración. Así que, podía haber, haciendo ese guiño a nuestro modelo, podía haber una situación que podría parecerse a una burbuja. Eso hablamos en el episodio anterior. Había también una narrativa muy potente en esas compañías, con unos fundamentales que no paraban de crecer, que llevaban 20 años creciendo sin parar y dando muy buenos resultados y generando una sensación de euforia que además estaba muy potenciada por los medios. Todo esto son elementos que ya nos tienen que sonar familiares porque ya hemos hablado de ellos. Segundo elemento. Unos años antes,
aquí ya estamos hablando de historia del sistema financiero, el sistema de Bretton Woods se empezó a desmantelar y los mercados empezaron a tener unas bases demasiado frágiles. Pero claro, todo el sistema monetario que había mantenido ordenado el mundo financiero desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial estaba desapareciendo a un ritmo muy rápido. Claro, pues esto tiene un impacto en la economía real, es evidente, ¿no? Así que tenemos unas compañías líderes del mercado, por un lado, que están muy caras, y un sistema financiero frágil. Casi tan frágil como cuando se produce un boom de crédito, del que también estábamos hablando en nuestro episodio anterior. Y cuando el mercado está caro y el sistema financiero es frágil, estamos a un pequeño shock para que todo salte por los aires. Y ese shock llegó con la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, que es una de las múltiples guerras que ha habido entre Israel y los estados árabes, fue una sorpresa total para el ejército y la inteligencia israelí. Así que ni te cuento para los mercados, que tenían la cabeza totalmente en otra cosa. Nadie contaba con ellos. Los precios, con esta guerra, los precios no descontaban para nada que fuera a ocurrir esta guerra. Y desde luego lo que nadie esperaba es que encima después los países productores de petróleo iban a hacer un embargo a Estados Unidos y otros países occidentales por su apoyo a Israel. ¿Qué pasa con el embargo? Pues que el precio del petróleo más que duplicó su precio. La inflación se desbocó y eso inició una gran caída. Así que, bueno, el detonante fue un factor ajeno al mundo de las finanzas, como pudo ser el del COVID, en este caso la guerra del Yom Kippur. Tuvo una gran sorpresa y desde luego un impacto brutal en la economía. Así que, como ves, la caída del año 74, que hemos dado un repaso brevísimo, que podíamos comentar muchos más detalles como de esta crisis, lo dejaremos para otro episodio. Es verdad que no se adapta al 100% al modelo, como la crisis del 29 o la burbuja inmobiliaria española, pero vaya, o sea, tiene aspectos que ya son comunes, ¿no? Perfecto, pues sí, veíamos terminado este repaso, ¿no? De grandes caídas, el proceso de pinchazo de las burbujas, así que si te parece vamos a mirar atrás y vamos a plantear si las burbujas son malas o si todas las burbujas han sido malas. Hombre, desde luego tienen una mala reputación bastante merecida. Eso está claro. Pero es cierto que algunas han tenido un impacto positivo en la sociedad. Primero piensa en el capital que atrae la burbuja. Ese capital financia ese desarrollo, estimula la investigación, potencia el nacimiento de startups. Y hay muchos ejemplos. La burbuja del ferrocarril en Reino Unido, la Internet en Estados Unidos. A largo plazo, esas burbujas dejaron una actividad que realmente cambió el mundo. Además, segundo, hay proyectos muy locos que solo obtienen financiación en esta locura de las burbujas y que gracias a ello maduran y se transforman en realidades al final tangibles. Ocurrió con los automóviles y bueno, recientemente con el blockchain. Al final, la punta del iceberg de la innovación suele parecer una locura. Pues las burbujas hacen que les llegue dinero. Muchos salen mal, pero otros cambian el mundo. Totalmente. Tercero, es un mecanismo de catarsis del mercado esencial para que se active la destrucción creativa. Empresas como Nvidia, Amazon, Google salieron más fuertes de la implosión del sector y han cambiado el mundo. Eso nadie lo duda. La burbuja al final les metió mucho capital en un momento de efervescencia para acelerar su germen y la implosión limpió su entorno competitivo. El impacto positivo en el crecimiento económico de la destrucción creativa es esencial en el pensamiento de un inversor. Otro caso que descubrí, por azar, de hecho, al documentarme para este episodio, es el de Procter & Gamble. No está directamente relacionado con el pinchazo de una burbuja, pero sí creo que es un buen ejemplo de la capacidad que tienen algunas compañías bien dirigidas de crear oportunidades en momentos de crisis. Y es que este caso se fundó por la unión de dos fabricantes de velas y de jabones en 1837, cuando la economía de Estados Unidos estaba en plena crisis financiera. Sin embargo, Procter & Gamble
logró sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que consiguió seguir adelante, convirtiéndose en el proveedor oficial del ejército de la Unión durante la Guerra Civil Norteamericana. Otro episodio dramático que Procter transformó en una oportunidad, y actualmente es una empresa dueña de marcas como Oral-B, Pantene, Duracell. Tiene una capitalización, para que se hagan una idea, de 400.000 millones de dólares. No es nada. Así que, aunque las burbujas destruyan riqueza, no hay que meterlas a todas en el mismo saco. Su impacto negativo depende de la posición que ocupe el activo hinchado dentro de la economía, del nivel de participación y, por supuesto, del tamaño de las deudas. Por ejemplo, el sector inmobiliario en España tiene un papel central: máxima participación y máximo endeudamiento. Por tanto, el pinchazo tuvo un impacto demoledor en la sociedad, pero hay otras burbujas, como la de las bicicletas en Inglaterra en 1896, que afectó a las empresas que fabricaban bicicletas y poco más. No tuvo un impacto enorme. Sí, ahora que hablas de las bicicletas en Inglaterra, también me gustaría reflexionar un poco sobre esta burbuja, porque al analizar la historia, siempre corremos el riesgo de mirarla con los ojos actuales. Y ahora pensamos, a ver, pero ¿cómo puede haber una burbuja de las bicicletas? ¿No? Porque hoy son un artículo totalmente cotidiano, pero es que en 1896 era un método de locomoción revolucionario. A lo que voy es que al ser humano, al final, nos encanta jugar, nos encanta soñar con riqueza, nos encanta soñar con un futuro mejor. Y eso es algo maravilloso en muchísimos aspectos de la vida. Pero es un pensamiento que también se intoxica con facilidad. Y esto hace que cualquier sueño romántico pase rápidamente a una codicia desmedida y prácticamente incontrolada. Porque al final cualquier excusa es buena para dejar llevar la imaginación, y me da igual que estemos hablando, lo que decíamos en el anterior episodio, del nuevo mundo, de Internet, de los pisos o, en este caso, de las bicis. Exacto. O sea, cualquier cosa alimenta la imaginación, y la imaginación es el paso previo a la codicia. Una codicia que nos impide pensar con claridad y que nos convierte en auténticos animales hambrientos, porque si lo pensamos, así es como nos comportamos durante la formación de una burbuja. El comportamiento es de hambre, esa sensación de miedo a que se escape la presa, miedo a que se lo coma otro, que el que se forre es nuestro cuñado, nosotros no. Ese deseo de estar totalmente saciado. Y en una burbuja masiva, los seres humanos nos comportamos como una marabunta. Todos perseguimos lo mismo al mismo tiempo y por los mismos motivos. Nos convertimos en animales absolutamente predecibles. Y cuando la burbuja explota, nos comportamos con la misma predictabilidad. Pero esta vez, en vez de estar dominados por la codicia o por el hambre, lo estamos por el miedo. Y a mí me gusta mucho la historia militar. Y los grandes generales, con sus maniobras, cualquiera que haya estudiado la historia militar, ve que lo que pretenden no es terminar 1-1 con todos los soldados del ejército enemigo para ganarles, sino posicionar a su propio ejército de tal manera que el enemigo psicológicamente se sienta vencido y pase de un deseo de pelear a un deseo de escapar. Es decir, que la victoria total es más fácil si se consigue meter el pánico en la cabeza de los enemigos, y de esta forma se transforma un ejército ordenado en una masa fácilmente dominable. Lo mismo ocurre en los mercados, es exactamente igual. El miedo y la codicia son dos emociones humanas que dominan el proceso de formación y pinchazo de una burbuja. Son dos emociones que siempre han estado presentes, que siempre se desarrollan de la misma forma y que siempre provocan los mismos comportamientos en los seres humanos. En otra palabra, nos convierten en seres predecibles, y precisamente por eso sabemos que los inversores, presa del miedo y de la codicia, se comportan siempre igual. Y en consecuencia, podemos dibujar patrones que pueden ser aprovechados por los inversores que mantienen la calma. De esto ya hemos hablado, de hecho, en Valor con B, en los episodios 34 y 35, que lo dedicamos a la psicología de los inversores. En momentos al final de máximo estrés psicológico, en periodos en los que los inversores están atrapados en un optimismo máximo o en un pesimismo máximo, el cerebro interpreta la realidad extrapolando al futuro el entorno que está viviendo en ese momento. Y así, si el mercado sube,
asume que va a seguir subiendo siempre y si el mercado cae, asume que va a seguir cayendo siempre. Hay algunas lecciones históricas muy interesantes que demuestran que la realidad no es un proceso lineal, sino que va evolucionando, va cambiando. Y ese cambio, que es clave, es lo que pasa desapercibido para una mente atrapada en la extrapolación. Fíjate, por ejemplo, situaciones de crisis que se han transformado en grandes oportunidades gracias a que los problemas han promovido la innovación. La era de los descubrimientos de Portugal nació de la necesidad de enviar sus barcos más lejos porque la pesca cercana se había agotado. Y esa necesidad promovió el espíritu aventurero en Portugal y la transforma en una potencia colonial. Otro ejemplo es la revolución industrial en Inglaterra, que en parte se debió a una inminente crisis energética por el agotamiento del suministro de leña, no porque Inglaterra fuera el país más poderoso. Y en una época más cercana, hemos visto cómo Europa, que es una región con escasa capacidad energética, ha ido desarrollando sus fuentes de generación después de los diferentes shocks energéticos que hemos vivido, ¿no? Como el que ocurrió en los años 70 con el embargo de petróleo de los países árabes o a raíz de las tensiones con Rusia. Y si hay algo que podemos aprender de lo que ocurre después del pinchazo de una burbuja es que incluso en las situaciones más críticas hay oportunidades. Evidentemente es imposible medir los tiempos, predecir cuándo las caídas han terminado, pero los ejemplos que acabo de dar, o el que decía antes sobre el ordenamiento del entorno competitivo de las compañías de Internet después de la burbuja del año 2000, son la prueba de la importancia que tiene no dejarse llevar por la extrapolación. Totalmente de acuerdo contigo, Marta. Pues entrando ya en la última parte de estos 2 episodios sobre burbujas, crisis y grandes caídas, es el momento de concretar todo lo que hemos dicho para que nuestros oyentes puedan llevarlo a la práctica. Muy bien, pues lo que hemos hecho es crear un modelo mental a través del análisis histórico de los periodos previos a las grandes caídas. Lo que hemos visto es que en esos episodios, en la inmensa mayoría de los casos, hay 4 factores comunes que tenemos que recordar siempre. Primero, una situación de extrema sobrevaloración de las bolsas o de mercados como el inmobiliario, es decir, una burbuja tal y como la definimos los inversores en valor. Segundo, una narrativa que alimenta esa burbuja apoyada en una nueva tecnología, en un descubrimiento o en una regulación o interés político concreto. Tercero, una sensación de fiesta, de euforia, de optimismo de la que participa muchísima gente en la sociedad. Y cuarto, un crecimiento desaforado del crédito y una participación protagonista de los bancos. Cuando se dan esos 4 elementos, la burbuja está en el centro de la sociedad, en el centro de la actividad económica y salpica al sector bancario, que es el corazón del sistema financiero. Aquí, evidentemente, no estamos hablando de burbujitas en nichos o en partes marginales del mercado que si estallan, pues las pérdidas se limitan a los especuladores que participaban en ellas y poco más, sino que aquí estamos hablando de una burbuja en una posición central. Y por eso, cuando se pinchan, tumba la economía, tumban los mercados y tienen efectos muy duraderos, como ya hemos explicado. También hemos visto que los seres humanos nos comportamos de manera irracional y predecible ante cualquier amenaza. Cuando el mercado corrige, surgen voces que dicen que es el momento de que empiece algo mucho mayor, una gran caída, eso provoca miedo. Y cuando los inversores tienen miedo, ya sabemos cómo actúan, siempre lo hacen de la misma forma, es decir, vendiendo. Y esas ventas provocan episodios puntuales de volatilidad, pero que en la inmensa mayoría de los casos, y esto está archidemostrado analizando la historia de los mercados, vean episodios 48 y 49, esos episodios puntuales de volatilidad duran muy poco tiempo y se recuperan en cuestión de semanas, en cuestión de meses. No son importantes. No son importantes si no has vendido. Pero si has vendido, tienes un doble problema, porque además de realizar una pérdida por haber vendido cuando la volatilidad sube, que cuando el precio de la renta variable cae, además te has perdido la recuperación posterior. Y esto, que a diferencia de las grandes crisis que ocurren una vez cada 11 años,
como pasa recurrentemente porque la bolsa fluctúa, si un inversor cae en esta trampa una y otra vez, al final tiene un impacto demoledor en la rentabilidad a largo plazo de su cartera. Lo que nos permite tener un modelo como este, al final, es frenar el miedo, activar la lógica y la razón antes de tomar cualquier decisión precipitada. Ese es el máximo valor que tiene, sin duda. La aplicación práctica es muy clara. Entonces, la próxima vez que las bolsas corrijan, que escuchemos por la radio que la próxima gran caída está a la vuelta de la esquina, en vez de dejar de correr al instinto de supervivencia, tenemos que activar nuestro modelo. ¿Se están dando realmente los 4 factores comunes de todas las grandes caídas? Sí, pues entonces precaución. No, pues entonces las probabilidades de una gran caída son muy bajas. Y aquí es donde estos 2 últimos episodios se unen con los episodios 48 y 49, recordemos, porque cuando ocurre una corrección y las probabilidades de la gran caída son bajas, estaremos ante una de esas múltiples correcciones del 5, 10, 20% que ocurren con frecuencia. Y esas son correcciones ideales para comprar, no para vender. Son una forma de aumentar el tamaño de la cartera a precios favorables y de esta forma acelerar el proceso de crecimiento compuesto de capital a largo plazo. Así que este es el verdadero poder del modelo que hemos presentado y que permite aprovechar en nuestro beneficio esta volatilidad de mercado y las reacciones psicológicas que al final provoca en la mayor parte de los inversores que no están utilizando, ¿no?, nuestro modelo mental. Y piensa en una cosa más, que en las caídas, como acaba de decir Marta, las correcciones son algo muy habitual en los mercados. Correcciones del 5%, correcciones del 10%, pueden ocurrir cada año y medio, son cuestiones muy habituales. Las grandes caídas, pues lo que decíamos antes, 11 en los últimos 44 años. ¿Qué quiere decir? Pues que en esas correcciones normales nunca vamos a encontrar los 4 factores que hemos hablado en estos 2 episodios a la vez. Podemos encontrar uno un poquito más pronunciado que otro. Los 4 a la vez no van a ocurrir. Es decir, nos vamos a ahorrar muchos problemas por vender en los mínimos presa del pánico. Tenemos un modelo mental que nos permite tomar una decisión racional. Primera cosa. Segunda cosa. Cuando decimos que las probabilidades de que haya una gran caída son bajas porque no se dan los 4 factores de nuestro modelo al mismo tiempo, no quiere decir que las bolsas, por centrarnos en un mercado, también puede ser el mercado inmobiliario, no quiere decir que las bolsas no puedan caer si no se dan esos 4 factores. Por supuesto que pueden caer, si es que hay correcciones, es lo más normal. Lo que queremos decir es que si no se dan los 4 factores al mismo tiempo, con una altísima probabilidad, si el mercado corrige, se tratará de una caída de esa que es típica de periodos normales, no la gran depresión de la que advierten los voceros y que nos hace vender con pánico, estar ultra preocupados. Son correcciones normales que, como ya hemos dicho, son perfectas oportunidades de compra. A ese tipo de caídas no les debemos temer. Lo que debemos temer es perdernos la oportunidad de aprovecharlas. Y este modelo que hemos explicado en estos episodios puede ser una gran ayuda que tenemos a nuestro alcance. Totalmente. Pues yo creo que con esto, Pepe, hemos terminado. Se me está ocurriendo que para episodios futuros sí podemos hacer un recorrido más detallado de las principales crisis de la historia de los mercados, para conocer no sé qué te parece, pero para conocer sus causas, por supuesto, las oportunidades de inversión que generaron, que puede ser interesante. Sobre todo, fíjate, lo de las oportunidades de inversión es algo también muy contraintuitivo, pero también decías antes, ¿no? No todas las burbujas fueron malas y durante el propio desarrollo de la burbuja hay episodios con muy buenas oportunidades. Por ejemplo, durante la burbuja.com, las empresas de la vieja economía eran absolutamente ignoradas por el mercado. Tan ignoradas que ¿qué pasa cuando una acción está totalmente ignorada? Porque termina cotizando a precios de ganga. Y cuando las compañías de Internet empezaron a desplomarse,
estas otras subían. Entonces, la obsesión del mercado en las compañías de Internet creó una buena oportunidad en otro segmento del mercado. Y después de otro ejemplo, después de un desplome como fue el de la crisis de 2007, muchas entidades financieras se pusieron a precio de ganga. Vamos a recordar la famosísima operación de compra de Warren Buffett sobre Goldman Sachs, por ejemplo, que es verdad que era un entorno muy complejo, pero oye, como inversores en valor también tenemos que pensar y tener la mente activada en esos escenarios post-crisis, porque son momentos excelentes para invertir. Pero por lo menos hoy nos hemos centrado en las caídas y en todo ese entorno previo en las que esas caídas se gestaron, y ya en el futuro nos centraremos en otros episodios hablando de las oportunidades que vinieron después de esas grandes caídas. Perfecto, Pepe. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperemos que les haya gustado el episodio de hoy y hasta la próxima. Gracias a ti, Marta, y un saludo a todos. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.